¿no? Dele clic allí. Ya. Ah, ya. Bueno. Perfecto. Listo, bueno, vamos a empezar primero a hablar de un caso clínico. Esto es pues de la vida real. Es una niña que me llegó a mí a la consulta de 13 años, remitida por el servicio de otorrino por un crecimiento parotidio recurrente. Dentro de su historia clínica tenía 3 años de evolución con 8 episodios de inflamación de parótidas, las cuales eran bilateral, dolorosa, con duración de 1 a 2 meses y tenía periodos asintomáticos de 4 meses. A los 2 años, 6 meses de evolución, ella, bueno, durante esos 2 años, durante todo ese tiempo, la niña fue diagnosticada como si tuviera cuadros infecciosos, recibió múltiples esquemas de antibióticos, bueno, más adelante vamos a ir comentando eso. Después de 2 años, 6 meses de evolución, ella empieza con artralgias en muñecas, en rodillas, y a los 2 años, 10 meses de su evolución, ya cuando ella llega conmigo a los 3 años de evolución, con una rigidez matutina de 10 minutos, con artritis de muñecas, rodillas, con limitación a la flexión y a la extensión. Con respecto a los antecedentes heredofamiliares, no había ninguno sin importancia, no había antecedentes de enfermedad reumática, ni otras enfermedades autoinmunes como tipo tiroides o púrpuras trombocitopénicas, otras cosas. Había tenido episodios de otitis media en una ocasión, había presentado asma bronquial, resto negado. Las inmunizaciones estaban completas para ese momento. Cuando ella llega está en 7º año con buen aprovechamiento escolar y su actividad física pues había disminuido en los últimos meses por la presencia de las manifestaciones musculoesqueléticas. A la exploración física, ella tenía signos vitales estables, tenía un peso que quedaba en el percentil 25, con talla igual en percentil 25, presentaba simetría facial, con agrandamiento de ambas parótidas y con predominio izquierdo principalmente. Presentaba dolor a la palpación, en las articulaciones con rubor, tenía además calor y presentaba una cosa que me pareció interesante, eran muchas caries dentales y una saliva espesa. Con respecto a los estudios de laboratorio, presentaba leucocitos de 7.500 con neutrófilos de 4.000, linfos 3.000, tenía una hemoglobina de 13.2, plaquetas de 285, había una velocidad de sedimentación de 26 milímetros hora elevada, tenía PCR de 16 miligramos por decilitro elevada, transaminasas normales, tenía una deshidrogenasa láctica normal, los complementos estaban en 132, el C3 y el C4 en 39, que estaban normales, tenía unos anticuerpos antinucleares 1 en 640 patrón homogéneo, se le hizo todo el esquema para anticuerpos específicos y tenía un anti-DNA negativo con un anti-Rho positivo de 166.8, un anti-La de 140.8, un factor reumatoideo también positivo de 128, tenía amilasas de 153, se le hizo estudios también para VIH, citomegalovirus, Epstein-Barr, hepatitis y esos salieron completamente negativos. La ecografía de parótida de ella mostraba imágenes hipoicoicas sugestivas de una inflamación inespecífica. Y en la tomografía había un aumento de volumen con una dilatación ductal y además presentaba como una atelectasia globulosa. Entonces, pues otorrino la manejó durante todo ese tiempo y ellos, cuando empieza a presentar las manifestaciones musculoesqueléticas, es cuando sospechan que puede tener una enfermedad inmunológica. Entonces le hacen biopsia de glándula salival menor y le encuentran el infiltrado inflamatorio linfoplasmocitario con distribución periductal, intraseptal, intralobular, acinar y con un foco score de 8 en más de 50 células, lo cual era una cialoadenitis linfocítica focal. Entonces ellos cuando la mandan, nosotros ya le hacemos todo el perfil inmunológico, la mando a oftalmología y se encuentra que además tenía un test de Schimmer, que es una prueba que nos mide
qué tanta lágrima estás produciendo o qué tanta sequedad tiene en el ojo, y salió de 4 milímetros en ese paciente, lo cual era positivo. Entonces, con todo esto, tenemos una niña que llega con nosotros a los 13 años, con un inicio de los síntomas de 3 años de evolución, manejada durante 2 años, 6 meses como una parotiditis recurrente, que era la única manifestación que ella tenía. ¿Qué diagnóstico le dieron durante ese tiempo? Le dijeron inicialmente que era algo viral. Después, como volvió y empezó a recurrir, pasaron al diagnóstico de bacteriana. Posteriormente le dijeron que era una saliptasia porque pues la salografía mostró esa posibilidad diagnóstica. Y posteriormente le dijeron que tenía una parotiditis recurrente juvenil. Solo cuando empezó con las manifestaciones musculoesqueléticas, el otorrino sospecha que podía tener esta enfermedad. Y como en pediatría es una enfermedad tan rara, pues él no decidió hacerle la biopsia. Sin embargo, pues vieron el resultado. Entonces, los tratamientos previos que le dieron fueron antiinflamatorios no esteroideos y antibióticos sin presentar mejoría. ¿Qué más teníamos en ella entonces? Unas poliartralgias de 6 meses con una poliartritis que empezó 2 meses antes del ingreso. Al llegar con nosotros, tenía su asimetría facial, su crecimiento parotídeo, habían datos de boca seca, y los estudios de laboratorio mostraban reactantes de fase aguda y anticuerpos antinucleares positivos, anti-RO y anti-LA, y el factor reumatoideo positivo. Oftalmología encontró la xerostomía, la conjuntivitis zika con tu test de Schimmer positivo y la biopsia sugestiva. Entonces, con ella se integraron la xerostomía, la xerostomía, perdón, que quedó repetido, los inmunológicos positivos y la biopsia positiva. Una de las posibilidades en ese momento ya para nosotros era descartar que ella no tuviera un lupus eritematoso sistémico, porque tenía un criterio de artritis y tenía los ANAS que eran altamente positivos. Pero si le mirábamos los criterios del Colegio Americano de Reumatología del año 97, solo cumplía con 2 criterios, que eran la artritis y el ANA positivo. Si tomábamos en cuenta los criterios de SILAT para el 2012, que fue cuando ella llegó, ella tenía un criterio clínico, que era la artritis, y un criterio inmunológico, porque el anti-RO y el anti-LA no hacen parte de los criterios inmunológicos para lupus. Y actualmente, así la incluyera en los nuevos criterios del 2019, que son ACR-BLAR, solo cumpliría 6 puntos porque tendría los 6 puntos de la artritis, porque los anticuerpos antinucleares, todos los pacientes ya deben tener ANAS positivos para hacer lupus. Entonces, no cumplía criterios en ese momento para lupus eritematoso sistémico. Por lo tanto, el diagnóstico con ella sería un síndrome de Sjögren primario juvenil. A partir de ahí, yo me empecé a interesar mucho por esta patología, y nosotros en el 2012 publicamos este caso con el doctor Juan Pablo Rojas en la Revista Colombiana de Reumatología. Después, en el 2015, con Anwar hicimos una revisión de los casos del Valle del Cauca y recolectamos 7 casos. Y después siguió mi interés y recolectamos 47 casos a nivel nacional. Bueno, entonces, ¿qué es el síndrome de Sjögren juvenil? Es una enfermedad autoinmune que es sistémica, es crónica y se caracteriza porque compromete las glándulas exócrinas, provocando una respuesta inflamatoria que conduce a la hiposecreción de las mismas. Estas manifestaciones clínicas pueden ir desde un compromiso glandular localizado hasta ser una enfermedad muy compleja, principalmente. Hay 2 tipos de forma de presentación. La del caso clínico es un síndrome de Sjögren primario porque en ese momento no coexistía con otras enfermedades autoinmunes. Y secundario es cuando coexiste. Entonces, cuando tenemos 2 enfermedades autoinmunes, nosotros lo consideramos una poliautoinmunidad. Y cuando tenemos 3 enfermedades autoinmunes dentro de un mismo paciente, es el síndrome de enfermedad autoinmune. Con la doctora Malagón hicimos una revisión de casos de pacientes con síndrome de Sjögren, en este caso de
secundarios, y miren esto, nosotros encontramos que 16 pacientes tenían asociado a lupus, o sea que la enfermedad con la que ellos más se relacionan y coexisten es con lupus hasta en el 41%. Con artritis idiopática juvenil hasta el 30%. Con tiroiditis de Hashimoto tuvimos 4 casos, con esclerodermia 3, con dermatomiositis 2, con una glomerulonefritis por IgA 1 y 10 pacientes tenían síndrome de enfermedad autoinmune múltiple. Bueno, entonces esta enfermedad generalmente afecta del 0.1 al 4% de la población adulta. En los adultos se presenta entre los 30 y los 60 años, con una incidencia y una prevalencia que varía de acuerdo pues, a los diferentes países. Pero la enfermedad de Sjögren en adultos, sobre todo en mujeres, es considerada la segunda enfermedad reumática más frecuente. En pediatría es de rara ocurrencia y la incidencia y la prevalencia nosotros la desconocemos. Pero hubo un estudio reciente que salió ahorita en el 2020 de 12.083 pacientes con diagnóstico de síndrome de Sjögren. Y de estos 12.000 pacientes, solo 158 habían iniciado la enfermedad antes de los 19 años. Entonces, quiere decir que corresponde solo al 1.3% de todos los casos de enfermedades Sjögren que se presentan en la población. Predomina generalmente en la población femenina. La edad promedio de los síntomas se puede dar entre los 9 y los 10 años. Sin embargo, el diagnóstico es tardío. En el trabajo que nosotros hicimos multicéntrico a nivel nacional, encontramos en los 47 pacientes colombianos que había un retardo en el diagnóstico de 3.3, más o menos 3.5 años. Y esto es aquí un estudio comparativo de diferentes publicaciones de pacientes, hecha por diferentes autores. Fíjense cómo en el año 95 el doctor Anaya reportó 39 casos y así sucesivamente fueron reportando 13, 6, 8, 11 casos y todos hay un predominio del sexo femenino y el promedio de edad varió entre 7.8 y 12 y 13.5 años. Con respecto a la etiopatogenia, se sabe que esto es multifactorial. Hay factores familiares, aquí se toma muy en cuenta eso, es importante, digamos, los antecedentes de tiroiditis, o que haya tenido lupus, algún familiar, sobre todo en primer grado, los factores hormonales, los factores ambientales, que aquí se habla mucho de los desencadenantes virales, como el virus linfotrópico humano, el virus de la hepatitis C, el virus de la hepatitis B, el citomegalovirus, asociado a una persona que tiene una predisposición genética para adquirir la enfermedad, genera tanto una inmunidad y alteraciones en la inmunidad humoral con la producción de autoanticuerpos y la alteración en la inmunidad celular, que eso activa tanto los linfocitos CD4 como la CD8. ¿Y eso qué va a generar? Va a dar una epitelitis autoinmune, porque finalmente eso es lo que sucede, va hacia el epitelio de las glándulas y eso genera una hiposecreción glandular. Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, los factores, digamos los virus. El virus entra, genera una activación, activa los linfocitos TCD8 y entonces estos vienen y actúan con el estimulador, el presentador de antígeno, actúan sobre las células del epitelio, activando las células endoteliales. Entonces aquí nos vamos a la sino ya y vemos cómo hay una activación de las células B con la producción de anticuerpos y la activación de las células CD4 que entran y generan la respuesta inmune. Las manifestaciones clínicas de esta enfermedad, como ustedes ven, esta paciente tuvo durante mucho tiempo un fenotipo, se ha clasificado en 3 fenotipos. Puede ser solamente una parotiditis recurrente, que esta es muy difícil porque hay que pensarla en los niños. Así tengan 4 o 5 años y el niño tiene parotiditis recurrente, buscar intencionadamente esta enfermedad.
También pueden debutar con síntomas secos y en muchas veces, en muchas ocasiones, nosotros no le preguntamos a un niño de 6 o 7 años si tiene sensación de boca seca principalmente. Entonces, se puede dar uno cuenta si hay presencia de caries dentales importantes. Y otra forma de presentación en pediatría son las manifestaciones extraglandulares. Entonces, el compromiso parotidio se puede dar hasta en el 70% de los pacientes. Puede ser la única manifestación y es el síntoma más frecuente en los niños en la etapa inicial. ¿Ella cómo es? Puede ser recurrente, episódica o crónica, puede ser unilateral, bilateral, puede ser dolorosa o indolora y puede afectar otras glándulas salivales, principalmente la submandibular, pero se dice que es como en un 3 a un 5% aproximadamente. Con respecto a las manifestaciones en cavidad oral, lo que se encuentra es hasta el 65% de los casos y se puede presentar una serostomía. Esta se da con menos frecuencia o quizás no la investigamos. Y los pacientes pueden referir disfagia, disgeusia, la halitosis es un cuadro clínico. Yo tengo niños, 2 niños que tuvieron halitosis y yo les decía, ¿es tu enfermedad? Y no, que no, pero es que se puede presentar. Pueden debutar con caries dentales, glositis, pueden tener periodontitis, llegar a presentar atrofias de papilas filiformes, ránulas o incluso infectarse con una candidiasis. Y con respecto a las manifestaciones oculares que se presentan por la inflamación de la glándula lacrimal, entonces los pacientes en pediatría es una conjuntivitis, se puede dar así como una conjuntivitis recurrente, o ellos pueden referir sensación de cuerpo extraño, prurito, queratoconjuntivitis zika ya cuando hay lesiones en el epitelio corneal y vulvar o pueden ser asintomáticos en ellos. Las manifestaciones extraglandulares que se han reportado en niños, tenemos hasta el 50% síntomas constitucionales. Puede haber fatiga, fiebre, pérdida de peso y linfadenopatías. Las manifestaciones musculoesqueléticas son más comunes las artralgias que la artritis y mucho menos frecuente una miositis. Y dentro de las manifestaciones cutáneas, además de la xerodermia, podemos ver púrpura, eritema nodoso, exantema, fenómeno de Raynaud. Las manifestaciones a nivel del sistema nervioso son muy raras, se pueden dar hasta en el 23% de los casos, pero hay situaciones donde se han reportado hemiparesia, neuropatía periférica, neuromielitis óptica que hace parte del cuadro clínico. Y vale la pena destacar las manifestaciones renales porque la acidosis tubular renal distal se ha asociado con enfermedades Sjögren. ¿Cómo hacemos el diagnóstico desde el punto de vista inmunológico? Entonces, encontramos que en estos pacientes, sobre todo voy a hablar para pediatría, porque en adultos es criterio solo la presencia de los anticuerpos anti-Ro y anti-La. Sin embargo, en niños hemos encontrado títulos de anticuerpos antinucleares hasta en el 96% de los casos y a títulos altos. Entonces, en ese caso, podría uno confundirlo con un lupus eritematoso sistémico. También pues presentan los anticuerpos anti-Ro hasta en el 83%, los anti-La hasta en el 65%, factor reumatoideo hasta el 87%. Y los complementos bajos y las crioglobulinas se asocian principalmente en adultos cuando están alterados a riesgo de linfoma. De hecho, en pediatría no tenemos casos reportados y no conocemos el riesgo de linfoma en niños. ¿Qué otras ayudas diagnósticas necesitaríamos? Puede haber presencia de citopenias como la anemia hemolítica autoinmune, la leucopenia y la trombocitopenia. Los niveles de gamma globulina en estos niños suelen estar elevados, igual que los reactantes de fase aguda y los niveles de amilasa sérica elevados. Acá les quiero mostrar varias series, o sea, esta fue la del doctor Birdé, en el 2017 reportaron 132 casos y él hizo una revisión de la literatura
y juntó todos esos casos. Civilat en el 2016 reportó 145, Mens en el 2017 reportaron 253 y Ramos Casal en el 2021 fueron los 158 pacientes que él tomó de los que iniciaron la enfermedad antes de los 18 años y nosotros en Colombia los 47 pacientes. Estos estudios todos son multicéntricos de diferentes países, se han juntado muchos países en Europa y juntan todos los casos. Entonces fíjense cómo el promedio de edad varía entre 9.5 y 12 años. Todos los estudios mostraron predominio del sexo femenino. Y miren cómo la parotiditis fue el síntoma inicial. Ay, que se me hizo la flecha. La parotiditis fue el síntoma inicial en el estudio de Birdet en un 54%, en Civilat en un 70%, en el grupo de Mens en el 53%, en nuestro grupo fue el 61% de los pacientes solo tenían parotiditis al inicio, y en el estudio de Ramos, que él hizo este multicéntrico, que sacó y extrajo a los pacientes, él solo tuvo el 33%. Para él, por ejemplo, fue más frecuente los síntomas secos y menos frecuente la parotiditis. Nosotros también tuvimos más frecuente los síntomas secos y menos frecuente parotiditis. Y en cambio, estos otros casos, fíjense cómo ellos sí tuvieron más parotiditis y menos síntomas secos. Entonces, eso es como interesante. Y vean cuando están los resultados de los anticuerpos antinucleares, en todos los diferentes estudios, también los anticuerpos antinucleares se dieron con más frecuencia que los anti-RO, que son los que se utilizan para los criterios diagnósticos en adultos. Bueno, con respecto a las manifestaciones extraglandulares, aquí comparamos tres series. Nosotros pues aquí también colocamos, miren, nosotros tuvimos un 59.5% de artralgias, el doctor Ramos Casal 9.9%, y las linfadenopatías se dieron con menos frecuencia. Nosotros tuvimos 3 casos de niños que debutaron con dolor abdominal en el cuadro clínico. Bueno, entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Que hay estudios previos que reportaban que el fenotipo en la infancia con mayor afectación era la parotiditis más que la serostomía, mientras que hay otros estudios, como el del doctor Ramos, mostró que la serostomía fue más frecuente que la parotiditis. También, pues, lo que yo les decía, los anticuerpos antinucleares, nosotros cuando tenemos esos niños con esos títulos tan altos, les buscamos intencionadamente enfermedad de Sjögren. Entonces, los ANAs fueron con más frecuencia que los anticuerpos anti-RO y anti-LA. Se presentan, pero son más altos los ANAs. Y el compromiso sistémico en pediatría es muy frecuente. Acá les quiero hablar de unos anticuerpos que se están empezando a determinar más en adultos, y en niños solo ha habido un estudio que hizo este médico con 32 niños. Y estos anticuerpos se llaman los anticuerpos tempranos para enfermedad de Sjögren, que son anticuerpos contra la proteína salival 1, contra la anidrasa carbónica 6 y contra la proteína secretora de la parótida. Y estos son unos biomarcadores tempranos, existen 3 isotipos que se indican cuando los pacientes tienen los anticuerpos clásicos, que son el ANA, el anti-RO, el anti-LA, que salen negativos, o la biopsia de glándula salival es anormal. Entonces se hizo un estudio en 32 niños que cumplieron criterios diagnósticos para síndrome de Sjögren y el 52% tenían anticuerpos contra la anidrasa carbónica 6. Y quisieron ver la combinación de la sensibilidad y la especificidad de estos marcadores. Y miren cómo acá en este estudio, vean cómo la sensibilidad fue aumentando. Si yo le hacía al niño ANAS y le hacíamos los anticuerpos tempranos, el 85.2. Si nosotros les hacíamos los clásicos y los tempranos, hasta el 89.9. Y si hacíamos ANAS, los clásicos que son anti-RO y anti-LA, y los tempranos, hasta el 89.2. Pero la especificidad era baja. Entonces, pues apenas, esto es el primer estudio que se reportó en niños, tocará esperar a ver otros reportes con respecto a estos anticuerpos. Ahora, ¿cómo se pueden valorar la función de las glándulas salivales? Una es hacer la cialometría, que mide el flujo salival
pero los valores no están estandarizados para pediatría y cuesta trabajo hacerla. Otro estudio es hacer la cialografía, que nos puede valorar la patología obstructiva e inflamatoria. También podemos apoyarnos de la gammagrafía parotidia, que pues nos ayuda a valorar función, captación y distribución. Pero el estudio que es no invasivo, es útil, es más económico, que puede depender también de alguna manera del evaluador, pero que es un estudio que vale la pena tomarlo en consideración, es la ecografía de parótida. Esa va a mirarnos la arquitectura de la glándula, la ecogenicidad y hace un valor de score, y si esta sale de 3 a 4 puede ser sugestiva de esta enfermedad. La tomografía y la resonancia la dejamos cuando estamos sospechando una masa o un tumor. Y la cialoendoscopia es una técnica nueva que se está utilizando para valorar la anatomía del conducto y para no solamente hacer diagnóstico, sino tratamiento. ¿Cómo se evalúan las glándulas lacrimales? Pues hay dos pruebas, que está el test de Schimmer, que valora la disminución de la función de la lágrima, colocan unas banditas en el ojo, eso estimula la producción de la secreción de la lágrima y ella debe ser mayor de 6 para considerar que no tiene ojo seco. Y si es menos de 5 milímetros en 5 minutos, pues puede hablar de que tiene ojo seco y en muchas ocasiones, en casos severos, puede también hablarnos del daño corneal y de la conjuntiva. Y la tinción de rosa de Bengala es un estudio que casi no se usa en niños, pero si tiñe el epitelio corneal, muestra también, cuando tiñe, muestra el daño y la lesión de la córnea y la conjuntiva. Ahora, ¿cuál es el estudio de elección en estos pacientes? Y esa ha sido una de las situaciones que nosotros a veces mandamos los pacientes para biopsia de glándula salival y cuando son niños no se las quieren hacer. Entonces, esa es una de las situaciones que digamos, yo he tenido fortuna porque la doctora, digamos, nos han ayudado algunos algunos otorrinos pediatras y nos han colaborado y nos hacen las biopsias, pero cuando uno remite el paciente es complicado. Pero entonces, dentro del estudio de elección, entonces es esto, la glándula salival menor, donde va a reportarse el infiltrado linfocitario focal a CINAR con predominio periductal y eso entonces valora como un puntaje por focos y cada foco tiene un número de linfocitos por área. Entonces debe equivaler a más de 50 linfocitos por área y al menos contener 4 acinos para poder cumplir con los criterios diagnósticos. Entonces, si a uno le dicen que tiene menos de 50 linfocitos, que no cumple ni un foco score, no se puede hacer el diagnóstico. Tiene que cumplir al menos un foco score con 50 linfocitos para considerar una cialodenitis linfocítica focal sugestiva de esta enfermedad. Mira este estudio comparativo de 3 referencias, cómo las pruebas oculares anormales se dieron en un 57 y en un 66%. El test de Schimmer de nosotros salió positivo en el 63.3%. El rosa de Bengala también lo hicimos solo en 7 pacientes, de los 47 se les hizo. Y fíjense cómo la cialografía parotidia se dio en un 47% y la ecografía fue un estudio en el 81.8% para nosotros y en el estudio del doctor Ramos Casal del 93.8%. O sea que es un estudio que se puede solicitar cuando sospechamos que el paciente tiene la parotiditis a repetición y nos ayuda mucho para valorar la ecogenicidad. Y la gammagrafía salivar nosotros no la determinamos, pero el doctor Ramos Casal la encontró en el 81%. Y miren cómo la biopsia de glándula salivar pues es el que finalmente nos permite hacer el diagnóstico. Esta es una niña de 10 años con una parotiditis bilateral y aquí lo que quiero mostrarles es la ecografía y las imágenes hipoicoicas a nivel de la glándula parótida. Esto es de la glándula submandibular y aquí es de la glándula sublingual y este sería el infiltrado linfocitario denso sugestivo de cialodenitis crónica. Bueno, con respecto a los criterios de clasificación de esta enfermedad a través de los años, se han hecho 3
consensos. El primer consenso lo hizo Vitali en el 2002, que incluía 6 variables. En esas variables eran signos y síntomas orales o sea, lo que era ojo seco y boca seca, incluía la parte histopatológica y los anticuerpos anti-RO, con una sensibilidad del 97 y el 94% de especificidad. Pero cuando se iban a validar a pediatría, solo el 39% de los pacientes quedaban incluidos. ¿Por qué? Porque en los niños, acuérdense que el síntoma inicial era parótida y ellos no incluían a la parótida. Luego en el 2012, Chbosky incluyó los estudios histopatológicos, la serología y la tinción ocular. Y en la serología solo se incluían anticuerpos anti-RO y anti-LA, y entonces también se intentó hacer una validación de estos criterios para pediatría y solo el 41% lo cumplía. Y en los últimos criterios de ACE de EULAR que se propusieron en el 2016, que tienen una sensibilidad y una especificidad muy buena, fíjense qué parámetros valoran. Entonces valoran un foco score mayor de 1, que esa biopsia pues da 3 puntos. Un anti-RO positivo, 3 puntos. Tinción ocular mayor o igual a... Tinción ocular mayor, aquí es menor o igual a 5, tinción ocular es mayor o igual a 5, que es el de Rosa de Bengala, y el test de Schimmer menor o igual a 5, y el flujo salivar. Entonces, el flujo salivar en niños es muy difícil hacer. El test de Schimmer sería un punto. Entonces, acaban de hacer un estudio para validar los criterios en los pacientes, con los criterios de Chbosky, y solo el 36% de los pacientes cumplen con los criterios diagnósticos. ¿Por qué? Porque en pediatría es más común los anticuerpos antinucleares. Entonces, en el 99, Barton Kova propuso unos criterios diagnósticos y dijo, no, para pediatría vamos a proponer síntomas clínicos que son la parotiditis recurrente, la conjuntivitis recurrente, incluyó dentro de los inmunológicos, se incluyeron además a los anticuerpos antinucleares y al factor reumatoide, y dentro de los exámenes de laboratorio se incluyó amilasa sérica elevada, velocidad de sedimentación, leucopenia, hiperinmunoglobulinemia y la acidosis tubular renal. Y con 4 puntos de estos se hacía el diagnóstico y teníamos que excluir otras enfermedades autoinmunes. Hunton hizo una valoración y con estos criterios de Barton Kova, el 72% de los niños podían ser incluidos. Bueno, ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico diferencial de esta enfermedad? Pues tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con causas infecciosas, como son bacterianas, virales, la tuberculosis, la toxoplasmosis, la enfermedad por arañazo de gato que se puede acompañar con linfadenopatías, principalmente los tumores también, tanto los malignos como benignos, y entre ellos el linfoma, aunque en pediatría los casos reportados son poco frecuentes, digamos, de que la enfermedad de Sjögren evolucione al linfoma, no sabemos en pediatría, pero sí es un diagnóstico diferencial si el niño hace la parotiditis crónica. También hay que hacer el diagnóstico diferencial con saliolitiasis, con enfermedades congénitas donde hay malformaciones, con pacientes con posradiación, que esto es más común en adultos, y la parotiditis recurrente juvenil se ha definido como una parotiditis que da en niños de 3 a 6 años, que se autolimita, que generalmente es ocasionado por una obstrucción de los conductos. Sin embargo, mi mensaje es que si un paciente tiene parotiditis persistentemente, que va y viene, y no han encontrado una causa, pues hay que entrar y buscar intencionadamente una enfermedad inmunológica. Bueno, entonces, acá lo que hablábamos, la intensidad es variable de la parotiditis recurrente idiopática, se tiende a autolimitar. Se ha hablado que el conducto salival puede estar inflamado y hay disminución del flujo y la saliva viscosa. En la cialodenitis por sarcoidosis también se puede dar, que es otra enfermedad inmune. Acá es muy raro, se ha reportado hasta solamente o sea, que de todas las sarcoidosis que por sí son raras, solo el 6% pueden hacer alguna inflamación de una cialodenitis crónica. Y que en este caso, pues la biopsia que nos reportaría la presencia de granulomas no calcificantes. Además, la enzima convertidora de la angiotensina se puede presentar positiva en el 15% de los casos.
Cuando es por tuberculosis, pues se hace la biopsia y aparecerían granulomas calcificantes. Y cuando son por causas infecciosas, entonces se acompañan con linfadenopatías. Y existe otra que es la enfermedad relacionada por IG4, que todavía es más rara esta, ¿sí? Y ella se caracteriza porque pueden haber dos presentaciones de acidoadenitis, que está el tumor de Kuffner, que es cuando hay una acidoadenitis crónica, pero esta es esclerosante, con un agrandamiento aislado de las glándulas submandibulares. Esta suele ser bilateral, firme y no dolorosa. Y la enfermedad de Mikulicz, que es un agrandamiento de la glándula parótida, de la submandibular y de la lagrimal, que puede ser un compromiso bilateral, simétrico e indoloro, y que el Mikulicz, por ejemplo, antes de que se hablara de la enfermedad por IG4, esta patología hacía parte de los diagnósticos del síndrome de Sjögren. Sin embargo, cuando se empezó a hacer estudios de inmunotinción, se empezó a ver el acúmulo de IgG en los tejidos, entonces se incluyó dentro de los fenotipos de las enfermedades relacionadas por IG4. Este es otro paciente, estos son casos publicados en la literatura, es una paciente femenina de 9 años, tenía 3 episodios de parotiditis, le hicieron una TAT que mostró linfadenopatía cervical bilateral, la ecografía mostraba áreas hipoecoicas múltiples que comprometían parótida, le siguieron el paciente durante 1 año y en ese año hizo 2 episodios más de parotiditis y cuando ya hizo fiebre, malestar general, ojo seco y boca seca, ahí sí le hicieron los anticuerpos, tenía ANAS positivos, fíjense también este caso, 1 en 1280, patrón homogéneo, tenía factor reumatoideo, anti-Ro principalmente, y la biopsia salió sugestiva de cialodenitis. Muy bien. Entonces, ¿qué cosas tenemos que considerar? Nosotros no sabemos realmente cómo es la evolución del síndrome de Sjögren si evoluciona adultos. ¿Qué tal que esos niños que hacen parotiditis y se autolimitan si no se estudia intencionadamente? Pues no sabemos. La otra, tampoco sabemos si la enfermedad de Sjögren juvenil evoluciona al linfoma. En adultos hay marcadores que son los complementos bajos y la presencia de crioglobulinas positivas. Y también mirar que esta es una enfermedad que puede tener un curso clínico diferente al adulto. Además que, como ustedes ven, no tenemos un consenso de los criterios de clasificación diagnóstica propuestos para pediatría propuestos en adultos. Y como es una patología tan poco frecuente, pues apenas hasta ahora es que están saliendo los casos. Con respecto al seguimiento, a veces se mira los índices de actividad, entonces se mira estos en adultos, que la medición de la lágrima, que la medición de la saliva en niños es complicado, la fatiga de pronto la podemos evaluar para valorar su calidad de vida. Entonces son como unas escalas donde se valoran los índices de síntoma y el índice de daño. Entonces los índices de síntomas se evalúa la sequedad ocular, el dolor y la fatiga, y en el índice de daño son unas propuestas hechas en el 2014. Ramos Casal analizó en esos 158 niños que iniciaron la enfermedad antes de los 19 años, que pertenecen al inicio de la enfermedad en la infancia, y encontró que en pediatría ellos tenían, fíjense que él colocó que había más síntomas de ojo seco, pero que había compromiso glandular en el 47%, articular en el 26% y había linfadenopatía, lo que habla de un compromiso también extraarticular importante. Y que los índices de actividad mayor eran los síntomas constitucionales, hematológicos, glandular, cutáneo y linfadenopatía. Y menor era que en niños casi no se encontraban compromiso ni pulmonar, ni de sistema nervioso, ni articular al compararlo con población adulta. Entonces, fíjense, este organigrama a mí me encantó, yo por eso lo puse. Entonces, ¿cuándo sospecho un síndrome de Sjögren? Si yo tengo un niño con una parotiditis recurrente, háganle autoanticuerpos. Si salen positivos, sospechen una enfermedad de Sjögren. Si yo tengo una parotiditis recurrente, le hago los autoanticuerpos, pero me salen negativos y sigue haciendo parotiditis, a ese niño está indicado hacerle la biopsia de glándula salival menor. Si sale negativo, no sale cialodenitis, entonces empezar a evaluar y monitorizar al paciente. Bueno, este es un escenario. Miremos este otro escenario.
Este es un escenario donde hay hallazgos de boca seca, digamos. Entonces se le hacen estudios, se hace un mapeo, se evalúa todas las funciones de la glándula salival. Si el paciente tiene alguna alteración en los estudios, hagan unos autoanticuerpos y si salen positivos, sospechen una enfermedad de Sjögren. Si hay una alteración en las glándulas salivales y los anticuerpos salen negativos, hacer una biopsia de glándula salival. Y si esa biopsia sale negativa, continuar monitorizando. Pónganle esta otra situación. Si por alguna imagen, digamos, o hay una inflamación de la glándula lagrimal o salival, ya no es parótida, sino la otra, entonces solicitar los autoanticuerpos. Si salen positivos, sospechen una enfermedad de Sjögren. Si los anticuerpos salen negativos, hacer la biopsia de la glándula salival. Y en este otro, miren acá, digamos cuando nosotros de hecho lo estamos haciendo, cuando tenemos anticuerpos a títulos muy altos, entonces si es así y el paciente me sale con ANAS y anti-RHO y de pronto le pregunto si tiene boca seca y me dice que no, entonces le solicito estudios o sospecho se puede hacer biopsia de glándula salival y mirar si puede haber sospecha de síndrome de Sjögren. Y si no, si la biopsia sale, hacer seguimiento y monitorizar. Y si los autoanticuerpos salen negativos, pues entonces monitorizar evolución en el paciente más adelante. Ahora, ¿cómo es el abordaje terapéutico de estos pacientes? El manejo es sintomático para controlar seroftalmia, serostomía, los episodios de parotiditis recurrente y los síntomas sistémicos. Cuando yo tengo el ojo seco, pues manejamos gotas artificiales, se pueden utilizar anticolinérgicos, se ha reportado el manejo de la ciclosporina tópica que ayuda a mejorar la producción de la lágrima. Y cuando tenemos la boca seca, entonces es muy importante la higiene dental, dar estimulantes para la saliva como goma de mascar sin dulce y la pilocarpina que podría aumentar la secreción de la saliva, pero en pediatría no tenemos mucha experiencia. Los corticoides, ¿para qué lo dejamos? Para los episodios agudos de parotiditis en ciclos cortos de 3 a 5 días y cuando hay síntomas sistémicos activos. Ahí es muy importante tomar en cuenta que los esteroides no previenen la progresión de la enfermedad ni mejoran el flujo salival y eso es bien, hay que tenerlo bien presente. Entonces, el uso de los antimaláricos como la cloroquina o la hidroxicloroquina se ha demostrado que mejoran los síntomas constitucionales, las artralgias, la artritis y la fatiga. Y después de 6 meses de manejo han encontrado incremento en saliva. El uso del metrotexato, después de 3 meses de tratamiento, pueden reportar mejoría de la parotiditis. Y cuando hay síntomas sistémicos asociados en adultos, se ha utilizado, aunque nosotros también hemos utilizado, en nuestros casos hubo pacientes que requirieron azatioprina, ciclosporina o ciclofosfamina. Y el rituximab se ha estado utilizando en algunos pacientes adultos para que cuando tienen la sensación y el ojo seco muy severo y han encontrado que pueden mejorar la función glandular. Pero si ni siquiera lo tenemos aprobado en niños para lupus, entonces un poquito ahí, como ustedes verán, hay mucho por explorar en este tema. Mensajes para llevar a casa, que esta es una enfermedad autoinmune de rara ocurrencia en pediatría, que debe sospecharse en pacientes con parotiditis crónica o recurrente sin otros síntomas asociados y que requieren de investigación clínica de laboratorio, imágenes y biopsia de glándula salival para establecer el diagnóstico, que los criterios de clasificación diagnóstica aún no están validados en pediatría y cuando la enfermedad inicia en la infancia, la presentación clínica es diferente al adulto. De aquí que esto es un reto para el pediatra, el reconocimiento que es necesario para un manejo adecuado y oportuno. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Dale, Jorge. Hola, buenas tardes. Hola. Doctora, muchas gracias por su excelente charla como siempre. No, yo quería hacer como un aporte porque pues la enfermedad de Sjögren
Dentro de las manifestaciones renales que uno puede ver es que son pacientes que tienen un riesgo más alto de hacer algunos tipos de acidosis tubular. Tubular renal distal, sí señor, Exacto. eso Entonces, mencionamos. yo en México tuve 2 casos de pacientes con antecedentes de Sjögren que a los 3 años y la otra a los 4 años desarrollaron acidosis tubular distal. Entonces, digamos que uno está sensibilizado que ese tipo de pacientes hay que estar vigilando las pruebas tubulares De acuerdo. en algunos momentos, ¿no? Así es. Era Realmente de acuerdo. Nosotros tuvimos en los casos nuestros, en los 47 casos reportados, tuvimos solamente tres casos con acidosis tubular renal. Creo que un caso era de Medellín, uno de Bogotá y otro de Bucaramanga. Tuvieron acidosis tubular renal distal, pero yo en México, cuando estuve haciendo la residencia, tuve un caso. A mí me tocó un caso de Sjögren con acidosis tubular renal. Hay que buscarlo intencionadamente, hay que estar ahí pendiente, mirar ese punto. Así es. Sí. Así es, doctora. Muchas gracias. Eso habla de que esta es una enfermedad distinta al adulto. Fíjense cómo los criterios en adulto de Chbosky y yo son los aprobados por ACEREBRAR. En ningún momento toman en cuenta esas patologías. En cambio, en los niños, por eso hay 3 fenotipos: el de la parotiditis, el que hace síntomas secos y el que tiene manifestaciones extraglandulares. Y dentro de esas están todas esas como la acidosis tubular renal distal. Sí, señor. Así es.